Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, capítulo, video, lo que sea que estemos haciendo aquí de Es Lear correcto. con Ale. Hola. Hola, gordo, ¿cómo estás? Hola. No sé por qué me dice gordo, Bienvenido. porque soy gordo. Gordo, su nombre es Santiago, me disculpo. Por Nos el está, Santiago, por el continuo. nos está acompañando hoy. Él fue el amigo del que les comenté que me convenció pues de hacer o de iniciar este proyecto. No había querido aparecer en los anteriores videos Porque no porque tengo nada que hacer acá, realmente. O sea, yo voy aquí a abrir la boca y hacer la parte de gordo cómica musical del proyecto. bueno, Después voy a estar acá ya leyendo y yo haciendo así. Esa es la parte mía. Y me eh, coloqué gorro y gafas para que no me reconozcan quiere en la cara. ocultar su personalidad, muy válido, por eso lo tenemos hoy con este outfit. Pero Gordo pues va a estar aquí escuchando el libro que vamos a leer hoy. De El terror. libro pues, el cuento realmente hace parte de este libro que se llama Historias de Terror de un autor llamado Lovecraft. Eh, No sabemos si bueno, se pronuncia así realmente, pero no pasa nada. eh, hicimos o quisimos cambiar un poco la temática que veníamos. Hoy no nos acompaña Mario Mendoza. Lo siento por los fans de Mario, pero pues ya vamos a retomar también el libro de Una escalera al cielo con él más adelante. Vamos a ir intercalando un poco para que la temática no sea siempre la misma, para que no sea todo tan lineal, sino que también hayan otro tipo de videos y otro tipo de historias. Eh, Gordo, ¿estás listo para la historia de esta No, no, noche? odio el terror realmente y me da miedo todo. No, qué pereza. Pero bueno, aquí desde que tenga una buena historia, una buena compañía y un buen trago, todo se pasa. Además Así me es. puedo distraer. Cuando esté como maluco me distraigo y no me preocupo. Eh, yo tampoco soy muy fan de las historias de terror. Esta fue una sugerencia que me hicieron en uno de los videos de una persona que pues trabaja en el medio de la lectura, de la literatura, y creo que es bueno aceptar todo tipo de sugerencias y comentarios, así que decidimos darle pues como paso a incluir las historias de terror también. Como dice el gordo, cualquier, perdón, cualquier historia Y es me buena. enfermó. Y me enfermó. ¡No! Bendito sea el Señor. Y usted dice eso y me da más tos. No, madre, que entonces aquí tosiendo decimos, Bueno, suscríbete y suscríbete y dale. a la campanita. Bueno, entonces sí, vamos a empezar pues como con cuentos de terror también. Hoy vamos a leer un cuento llamado El hombre de piedra. Y bueno, dice así. Ben Hayden fue siempre un tipo testarudo, y una vez que oyó hablar de aquellas extrañas estatuas en lo alto de los Adinoraks, nada pudo impedirle acudir para ir a verlas. Yo fui su amigo más íntimo durante años, y esa amistad tipo Damon y Pitias nos había convertido en inseparables. Así que cuando Ben se empecinó en ir, bueno, no tuve más remedio que seguirle como un perro fiel. Jack dijo, ¿conoces a Henry Jackson? Que vivía en una cabaña detrás del lago Placid porque era el mejor sitio para lo de sus pulmones. Bueno, volvió el otro día casi curado, pero tenía mucho que contar sobre algunas cosas extrañas y diabólicas de allá arriba. Todo el asunto fue muy repentino y no está seguro que no sea otra cosa que un caso de esculturas estrafalarias. Pero al tiempo su aspecto de desazón da mucho que pensar. Parece ser que estaba cazando por allí un día y llegó a una cueva delante de la que había algo que parecía un perro. Mientras estaba esperando que el perro ladrara, volvió a mirar y vio que no estaba vivo, después de todo. Era un perro de piedra. Una imagen perfecta hasta los más mínimos detalles, y yo no puedo decidir si era una estatua sobrenaturalmente detallada o un animal petrificado. Casi le dio miedo de tocarlo, pero cuando lo hizo pudo comprobar que era de piedra. Al cabo de un rato se atrevió a entrar a la cueva, y allí sufrió un susto bastante mayor. Cerca de la entrada había otra figura de piedra, o eso parecía, pero esta vez era la de un hombre. Me disculpo. Estaba tumbado en el suelo, de costado, vestido y con una peculiar mueca en el rostro. Esta vez Henry no se detuvo a tocarlo, sino que se fue directamente para el pueblo Mountain Top. Ya sabes, desde luego hizo muchas preguntas, pero no consiguió gran cosa.
Descubrió que era un asunto peliagudo, ya que los lugareños solo agitaban la cabeza, cruzaban los dedos y murmuraban algo del loco Dan, sea lo que sea eso. Esto fue demasiado para Jackson y volvió unas cuantas semanas antes de lo previsto. Me lo contó porque sabe cuánto me gustan las cosas extrañas y bastante extraño que sí era esto. Fui capaz de hacer una reconstrucción que encaja perfectamente con esta historia. ¿Recuerdas a Arthur Wheeler? El escultor que era tan realista que la gente comenzó a decir que no era sino un fotógrafo de sólidos. Creo que lo conociste ligeramente. Bueno, con certeza terminó en esa parte de los Adirondack. Estuvo un montón de tiempo allí y luego desapareció de la vista de todos. Nunca se supo más de él. Ahora, sí, estatuas de piedra que parecen hombres y perros vuelven a aparecer por allí. Me da que debe ser obra suya. No importa lo que digan esos paletos o no lo digan sobre el tema. Por supuesto que un tío con los nervios de Jackson puede fácilmente huir perturbado por cosas como estas, pero yo hubiera hecho un montón de comprobaciones antes de salir corriendo. De hecho, Jack, voy a ir a ver esas cosas y tú vendrás conmigo. Puede significar tanto encontrar a Wheeler como parte de su obra. De cualquier manera, el aire de las montañas nos sentará bien. Antes de una semana, tras un largo viaje en tren y un agitado paseo en autobús a través de escenarios tan deliciosos que cortan el aliento, llegamos por fin a Mountain Top. Bajo la última y dorada luz solar de una tarde de junio, el pueblo estaba formado por un puñado de casitas y un hotel y un almacén donde nos dejó el autobús. Pero sabíamos que este último seguramente sería un foco de alguna información. Ciertamente el habitual grupo de ociosos estaba congregado en los escalones y cuando nos presentamos como convalecientes en busca de alojamiento, tuvieron muchas recomendaciones para darnos. Aunque no habíamos planeado investigar nada hasta el día siguiente, Ben no pudo resistir el intentar algunas preguntas vagas y precavidas. Al percatarse de la senil localidad de uno de los desarrapados haraganes, sintió por la previa experiencia de Jackson que sería inútil comenzar refiriéndose a las extrañas estatuas, así que decidió mencionar a Wheeler como alguien que había conocido y sobre cuyo destino teníamos por tanto derecho a preguntar. El grupo pareció incómodo cuando Sam paró de pelear con un palo y comenzó a hablar, pero tuvieron poca oportunidad de inquietarse. Aún aquel descalzo anciano y decadente montañés se cerró en la banda a escuchar el nombre de Wheeler y solo con dificultad pudo Ben obtener algo coherente de él. Wheeler, resolló por fin. Oh, sí, aquel escultor que estaba todo el tiempo volando rocas y tallando en estatuas. Así que lo conocen, ¿eh? Bueno, no hay mucho que contar y me da que será demasiado. Estuvo en la cabaña del loco Dan en las colinas, pero no por mucho tiempo. Lo despacharon rápido. Dan, me refiero. Tenía labia y rondaba a la mujer de Dan hasta que el viejo demonio se dio cuenta. Ella le dejaba hacer, me da, pero tuvo que coger carretera rápido y nadie le ha visto el pelo por aquí desde entonces. Dan tuvo un par de palabras con él. Dan es un mal enemigo. Mejor apártense de él, porque no encontrarás nada bueno en esa parte de las montañas. Dan se ha ido poniendo de peor y de peor humor y no se le ha vuelto a ver ni a él ni a su mujer. Para mí que la tiene encerrada para que nadie le eche el ojo. Mientras Sam volvía a tallar, tras unas pocas observaciones más, Ben y yo cambiamos la mirada, así que sin duda había una nueva pista que requería intensas pesquisas. Decidiendo alojarnos en el hotel, nos instalamos lo más rápido posible, planeando una incursión en el territorio salvaje del montañés al día siguiente. Nos pusimos en camino al salir el sol, cada cual llevando una mochila cargada con provisiones y aquellos útiles que pensábamos que podíamos necesitar. El día anterior habíamos sentido una atmósfera casi estimulante de invitación bajo la que corría solo una débil corriente de amenaza. Nuestro rústico sendero de montaña se volvió pronto empinado y tortuoso, de forma que nuestros pies se resintieron considerablemente al poco tiempo.
Tras unos 3 kilómetros dejamos el camino, cruzando un muro de piedra a la derecha, cerca de un gran lomo y encaminándonos diagonalmente hacia una empinada ladera. De acuerdo con el mapa e indicaciones que Jackson nos había preparado, fue una travesía dura y obstaculizada por las zarzas, pero sabíamos que la cueva no debía estar lejos. Por fin alcanzamos la abertura casi repentinamente, una hendidura negra tapada por los matorrales. Allí dejó el suelo y ascendía bruscamente, y junto a ella, cerca de un estanque de piedra poco profundo, había una pequeña y silenciosa figura rígida, como desafiando su misteriosa petrificación. Era un perro gris, o la estatua de un perro, y mientras se apagaban los ecos de nuestros bloqueos simultáneos, apenas supimos qué pensar. Jackson no había exagerado nada, y no pudimos creer que de la mano de ningún escultor lograra producir tal perfección. Se distinguía cada pelo de la magnífica piel del animal, y los del lomo estaban erizados como si algo desconocido le hubiera sorprendido. Ben, tocando con un gesto casi bondadoso la dedicada piel pétrea, soltó una exclamación. Por Dios, Jack, esto no puede ser una estatua. Mira los pequeños detalles y la forma en la que está el pelo. Esto no tiene nada de las técnicas de Wheeler. Esto es un perro verdadero, aunque solo el cielo sabe cómo quedó en este estado. No me asusté, güey. Estoy viendo mi silueta, que veo con mi silueta. Yo, la silueta del fondo. Continúa. Está igual que una piedra, pero tócalo tú mismo. ¿Crees que algún gas extraño que sale a veces de la cueva haría esto al animal vivo? Debemos profundizar en las leyendas locales, y si es un verdadero perro, o lo era, entonces el hombre del interior también lo fue. Fue con una buena dosis de genuina solemnidad, casi miedo, que finalmente reptamos sobre manos y rodillas por la boca de la cueva, con Ben en la cabeza. La angostura se extendía unos 70 centímetros, tras lo que la gruta se abría en todas las direcciones para formar un húmedo y penumbroso alfombrado de escombros y de litros. Durante algunos instantes pudimos discernir muy poco, pero al alzarnos sobre nuestros pies y forzar la vista, comenzamos lentamente a vislumbrar la recostada figura entre la espesa oscuridad del frente. Ben encendió su linterna, pero titubeó durante un instante antes de enfocarla sobre la postrada figura. Teníamos pocas dudas de que la cosa de piedra hubiera sido alguna vez un hombre, y algo en aquella idea nos puso nerviosos a ambos. Cuando por fin Ben enfocó el haz eléctrico, vimos que el objeto yacía de costado, de espaldas a nosotros. Estaba sin duda hecho del mismo material que el perro del exterior, pero iba vestido con los mochosos restos sin petrificar de las rústicas ropas deportivas. Atenazados como estábamos para examinar aquello, Ben la contorneó la figura para contemplar el rostro oculto del hombre. Nada posiblemente hubiera podido preparar a Ben para lo que vio cuando enfocó la luz sobre aquellas facciones de piedra. Su grito fue totalmente excusable, y no pude menos que corearlo cuando salté a un lado y compartí esa visión. Aunque no había nada espantoso o intrínsecamente aterrador, era simplemente un asunto de reconocimiento, ya que más allá de cualquier sombra de duda, aquella fría figura de piedra con esa expresión a medias espantaba, a medias era amarga, a medias había sido en tiempo nuestro un viejo conocido. Era Arthur Wheeler. Algún instinto nos hizo retroceder, reptar fuera de la cueva o descender la fragosa ladera hasta un punto donde no pudiéramos ver al omnioso perro de piedra. Apenas sabíamos qué pensar, ya que nuestros cerebros eran un carrusel de conjeturas y aprensiones. Ben, que había conocido bien a Wheeler, estaba especialmente afectado y parecía estar alivianando algunos datos que yo había pasado por alto. Una y otra vez, cuando nos detuvimos en la verde ladera, repetía: pobre Arthur, pero hasta que musitó el nombre Loco Dan, no recordé el problema en el que, según el viejo San Paul, Wheeler se había metido poco antes de su desaparición. El Loco Dan, insinuaba Ben.
Se alegraría sin duda de ver lo sucedido. Durante un instante estuvo claro para ambos que el celoso anfitrión podría ser responsable de la presencia del escultor en aquella maligna caverna. Pero el pensamiento pasó tan rápido como había venido. Lo que más nos desconcertaba era cómo podría haber sucedido el fenómeno, qué emisiones gaseosas o qué vapores minerales podrían haber provocado ese cambio en un relativo corto de tiempo. Estaba totalmente fuera de nuestra comprensión. La petrificación normal, lo sabíamos, es un lento proceso químico de reemplazo que necesita muchas eras para culminar. Aunque allí había dos imágenes de piedra que fueron seres vivos, o por lo menos Wheeler lo fue con unas semanas antes. No tenía sentido hacer conjeturas, claramente no había nada que hacer excepto avisar a las autoridades y dejarles suponer cuanto pudieran. Pero en el fondo de la cabeza de Ben persistía la sospecha sobre el loco Dan. De cualquier forma nos abrimos paso hacia la carretera, pero Ben no giró hacia la aldea, sino que se encaminó a donde el viejo Sam para que le dijera que estaba en la cabaña de Dan. Era la segunda casa desde la aldea, según había resollado el anciano holgazán, y se alzaba a la izquierda y lejos de la carretera, en un espeso grupo de pelados robles. Antes de darme cuenta, Ben me arrastraba por la arenosa carretera más allá de una destartalada alquería, internándonos en una zona de creciente fragosidad. No se me ocurrió protestar, pero sentí cierto sentido de amenaza, en aumento según las familiares señales de la agricultura y civilización que quedaban atrás. Por fin, el comienzo de un estrecho y descuidado camino se abrió a nuestra izquierda, mientras el picudo tejado de una destartalada construcción sin pintar se asomaba más allá de un enfermizo grupo de árboles medio muertos. Esto supuse que debía ser la cabaña del loco Dan, y me pregunté por qué Wheeler habría elegido este lugar como alojamiento. No me gustaba la idea de reconocer ese hostil sendero invadido de maleza, pero no pude retrasarme cuando Ben echó a andar con determinación por él y emprendió el vigoroso golpeteo contra la desvencijada y mochosa puerta. No hubo respuesta a la llamada y algo en sus ecos me provocó una serie de estremecimientos. Ben, no obstante, estaba bastante sereno y entonces comenzó a circundar la casa. Buscando ventanas abiertas, pudo abrir la tercera que probó en la parte posterior de la deprimente cabaña. Y con un empujón y con un vigoroso salto se coló limpiamente en el interior, ayudándome a subir. La estancia en la que entramos estaba repleta de bloques de granito y piedra caliza, útiles de cincelar y modelos de arcilla que comprendimos enseguida que eran del antiguo estudio de Wheeler. Hasta entonces no habíamos encontrado signos de vida, pero en el ambiente flotaba un condenablemente ominoso olor polvoriento. A nuestra izquierda había una puerta abierta que evidentemente llevaba a una cocina en el lado de la chimenea de la casa, y Ben la cruzó tratando de encontrar algo que pudiera relacionar con la última estancia de su amigo. Se me había adelantado bastante al cruzar el umbral, por lo que al principio no pude ver qué le hizo detenerse y que arrancó en un sordido grito de horror de sus labios. En el siguiente instante pude ver y repetir su grito como instintivamente ya hice en la gruta, ya que allí, en la cabaña, alejados de las profundidades subterráneas que pudieran emitir raros gases y provocar extrañas mutaciones, había dos figuras de piedra que supimos que no eran obra del cincel de Arthur Wheeler. En una tosca butaca cerca del hogar, atado por una cinta de látigo de cuero duro, estaba la figura de un hombre, desasiado y envejecido y con una expresión de insondable horror en su maligno y petrificado rostro. En el suelo, al lado, yacía una figura de una mujer garbosa y con un semblante que mostraba considerable juventud y belleza. Su expresión parecía ser de sardónica satisfacción y cerca de su mano tendida había un gran cubo de estaño con el interior algo manchado, como por obra de un sedimento oscuro. No hicimos ademán de acercarnos a aquellos cuerpos inexplicablemente petrificados, pero cambiamos algunas conjeturas de lo más sencillas.
Sobre que esta pétrea pareja fueron el loco Dan y su mujer no nos cabía duda, pero cuando tocaba su presente condición era otro tema. Mientras mirábamos horrorizados a nuestro alrededor, vimos la rapidez con la que debían haber llegado al desenlace, ya que todo alrededor parecía, a pesar de la gruesa capa de polvo, haber quedado en mitad de normales actividades de una casa. La única excepción a esta regla de casualidad estaba en la mesa de la cocina, en cuyo despejado centro, como buscando reclamar la atención, había un delgado y estropeado cuaderno sujeto por un gran embudo de estaño. Yendo a leer el libro, Ben vio que era una especie de diario o cuaderno de entradas fechadas, redactado por una mano acalambrada y poco ducha en el arte de escribir. Ya las primeras palabras captaron mi atención y antes de pasar 10 segundos él devoraba sin aliento el entrecontado texto y yo con él, atisbando sobre su hombro. Mientras leíamos desplazándonos al ambiente menos espantoso de la habitación contigua, muchos puntos oscuros se clarificaron para nosotros y nos estremecimos con una mezcla de complejas emociones. Esto es lo que leímos y lo que el forense leyó más tarde. El público ha tenido una versión muy distorsionada y sensacionalista por la prensa popular, pero aún así no posee más que una fracción de ese genuino terror que el sencillo original nos provocó mientras lo descifrábamos en esa mugrosa cabaña. Entre las colinas salvajes y con dos monstruosas anormalidades pétreas acechando en el silencio mortal de la habitación adyacente. Cuando terminamos, Ben guardó el libro en su bolsillo y con un gesto de casi repulsión y sus primeras palabras fueron: "Salgamos de aquí". Silenciosa y nerviosamente dimos traspiés hasta la parte delantera de la casa, abrimos la puerta y emprendimos el largo camino de vuelta al pueblo. Hubo que hacer muchas declaraciones y responder muchas preguntas en los días que siguieron, y no creo que Ben ni yo podamos llegar a librarnos de los efectos de esa angustiosa experiencia. Como no podrán hacerlo algunas autoridades locales y periodistas de la ciudad que se congregaron en el lugar. Aunque quemaron cierto libro y muchos papeles encontrados en cajas del ático y destruyeron multitud de aparatos en la parte más profunda de esa siniestra caverna de las laderas. Pero he aquí el propio texto. Noviembre 5. Mi nombre es Daniel Morris. Todos los que por aquí me llaman el loco Dan, porque creo en poderes en los que nadie cree estos días. Cuando fui a la colina del trueno para guardar la fiesta de los zorros, pensaron que estaba loco. Todos excepto los paisanos de aquel condado que me temen. Intentaron impedirme sacrificar la cabra negra en la víspera de Todos los Santos y siempre me prevenían contra realizar el gran rito que podría abrir la puerta. Deberían tener más sentido, ya que saben que soy un Banco Haram por parte de madre y nadie a este lado del Hudson puede decir lo que los Banco Haram deben hacer. Provenimos del Nicolás Banco Haram, el mago, que fue colgado en Whitgard en 1587, y todos saben que había hecho el pacto con el hombre negro. Los soldados nunca encontraron su libro de Avon cuando quemaron su casa, y su nieto, William Banco Haram, lo llevaba consigo, pues cuando llegó a Risenlauwerk y más tarde cruzó el río hacia eso, pues pregunten a cualquiera en Kingston o Hurley sobre lo que los descendientes de William Banco Haram pueden hacer con la gente que se cruza en su camino. Además preguntaba si mi tío Hendrik no se las arregló para guardar el libro cuando le hicieron huir del pueblo y remontó hacia el río de este lugar con su familia. Estoy escribiendo esto y seguiré haciéndolo porque quiero que la gente sepa la verdad cuando yo no esté. También temo volverme realmente loco si no asiento determinadas cosas de forma sencilla. Todo se vuelve contra mí, y si esto sigue tendré que usar los secretos del libro y convocar a determinados poderes. Hace 3 meses, el escultor Arthur Wheeler llegó a Mountain Top y ellos lo enviaron a mí, porque soy el único hombre del lugar que sabe algo más que cultivar, cazar o esquilimar los ventanales.
El tipo parecía estar interesado en lo que yo tenía que decir e hizo un arreglo para quedarse aquí por $13 a la semana, con la manutención incluida. Le di la habitación trasera junto a la cocina para sus trastos de piedra y sus cinceles, y acordé con Nate Williams el suministro de sus voladuras de roca y el transporte de sus grandes piezas con una rastra y una yunta de bueyes. Eso fue hace 3 meses. Ahora no sé por qué este maldito hijo del demonio tomó tan rápido la habitación. No era mi conversación después de todo, sino las miradas de mi mujer, Rose, que es la hija mayor de Osborne Chandler. Es 16 años más joven que yo y siempre se está poniendo ojos de cordero a los tipos del pueblo. Pero siempre nos las habíamos arreglado bastante bien hasta que la sucia rata apareció. Aunque ella rechaza ayudarme con los ritos de las misas del crucifijo y los santos, ahora puedo ver que Wheeler está ganando su afecto y volviéndola tan cariñosa hacia él que a duras penas me aguanta, y supongo que él la tratará de fugarse con ella tarde o temprano. Pero va lento como todos los perros educados y astutos, y me sobra tiempo para pensar en qué hacer. Ellos no saben qué sospecho, pero dentro de poco comprenderán lo que cuesta mancillar el hogar de un Banco Arán. Juro que les daré una gran sorpresa. Noviembre 25. Es día de Acción de Gracias. Qué gran burla. Pero tendré algo que celebrar cuando haya acabado lo que tengo entre manos. No hay duda de que Wheeler está tratando de robarme a mi mujer, pero sin embargo le dejaré ser un huésped de honor. Cogí el libro de Avon, el viejo baúl del tío Hendrik, en el ático esta última semana y estoy buscando algo bueno por aquí. Busco algo que acabe con estos dos furtivos traidores y al mismo tiempo no me cause problemas. Si tiene dramatismo, mucho mejor. Había pensado en recurrir a la emanación de Yod, pero se necesita de la sangre de un niño y debo ser cuidadoso con los vecinos. La degeneración verde parecía prometedora, pero tendría un efecto desagradable tanto para mí como para ellos, y no me gustan ciertas visiones y olores. Diciembre 10. Eureka. Lo tengo por fin. La venganza es dulce y este clima es perfecto. Wheeler, el escultor, es demasiado bueno, claro que sí. El maldito ladrón creará una estatua que venderá más rápido que cualquier otra cosa que haya cincelado estas últimas semanas. Una realista, ¿eh? Bueno, a la nueva estatua no le faltará ningún realismo. Encontré la fórmula en un manuscrito insertado o puesto por la página 679 del libro. Por la caligrafía creo que fue asentada por mi abuelo Beirut Pictures, Banco Arán, quien desapareció de New Paltz en 1839. Dicho llanamente, he encontrado una forma de convertir a esas ratas miserables en estatuas de piedra. Es absurdamente simple y realmente depende más de la simple química de poderes exteriores. Si puedo conseguir los materiales adecuados, podré obtener una bebida que pasará por un vino casero y de la que un trago será suficiente para acabar con cualquier ser más pequeño que un elefante. Lo que sigue es una especie de petrificación infinitamente acelerada. Rellena todo el sistema de sales de calcio y de bario y reemplaza las células vivas con materias minerales, tan rápido que nada puede detenerlo. Debe ser una de esas cosas que mi abuelo aprendió en el gran Sabbath de Sugar. Extrañas cosas solían ocurrir allí. Creo haber oído algo de un hombre de New Paltz en el escudero Hasbrook que se convirtió en piedra o algo parecido en 1834. Era un enemigo de los Banco Arán. Lo primero que haré será conseguir 5 elementos que necesito de Albany y Montreal. Tiempo habrá después para experimentar. Cuando todo suceda, cogeré las estatuas y las venderé como trabajo de Wheeler para pagar sus deudas como huésped. Diciembre 25. Navidad. Paz en la tierra y todo eso. Esos dos puercos están mirando como si yo no existiera. Deben pensar que soy sordo, mudo y ciego. Bueno, el sulfato de bario y el clorhidrato de calcio llegarán de Albany el próximo jueves, y el ácido y los catalizadores y el instrumental que deben hacerlo cualquier día desde Montreal.
los hilos de los dioses y todo eso. Haré el trabajo en la cueva de Allen, cerca de la parte baja del bosque, y al mismo tiempo le haré abiertamente algún vino en el sótano. Tiene que haber alguna excusa para ofrecerles una nueva bebida, aunque no hacen falta demasiados planes para confundir a esos bobos lunáticos. El problema será hacer beber vino a Rose, porque dice que no le gusta. Los experimentos con animales los haré dentro de la cueva y casi nadie se le ocurre ir allí en invierno. Cortaré algo de leña para justificar el tiempo que pasé fuera, una o dos pequeñas cargas ahuyentarán las sospechas. Enero 20. Es más difícil de lo que pensaba. Casi todo depende de la exacta proporción. El material ha llegado de Montreal, pero tengo que volver a comprar mejores balanzas y una lámpara de acetileno. Se están volviendo curiosos en el pueblo. Quisiera que la oficina de correos no estuviera en el almacén de Stewick. Por eso estoy ensayando varias mezclas en gorriones que beben y se bañan en el estanque delante de la cueva cuando no está congelado. Unas veces los mata, pero otras salen volando. Seguramente he obviado alguna reacción importante. Supongo que Rose y ese advenedizo están sacando buen partido de mi ausencia, pero puedo dejarlos estar. No hay duda de que tendré éxito al fin. Febrero 11. Por fin. Puse un nuevo compuesto en el pequeño estanque en el que está completamente deshelado hoy y el primer pájaro que bebió cayó como si le hubieran disparado. Le cogí un segundo después y era un trozo de piedra. Hasta las pequeñas garras y plumas. No movió un solo músculo desde que se posara a beber, ya que debió morir en el instante en que la sustancia llegó a su estómago. No esperaba que la petrificación fuese tan rápida, pero un gorrión no es buena prueba de que lo puede hacer con un animal mayor. Debo conseguir algo más grande con lo que probar, ya que debe tener la fuerza adecuada cuando lo mezcle con el vino. Creo que Rex, el perro de Rose, servirá. Me lo llevaré la próxima vez y le diré que un lobo del bosque acabó con él. Ella le quiere mucho y no debo sentir hacerla llorar antes del gran ajuste de cuentas. Debo tener cuidado de dónde guardo este libro. Rose es curiosa y a veces en los lugares más extraños encuentra cosas. Febrero 15. Estoy cerca. Probé con Rex y se petrificó como por ensalmo con solo el doble de la dosis. Lo eché en el estanque de piedra y lo llevé a beber. Parecía saber que había algo extraño allí, ya que se erizó y gruñó, pero era un pedazo de piedra antes de poder voltear la cabeza. La solución debió haber sido más fuerte y para un ser humano debe serlo más aún. Pienso que me voy acercando y estoy casi listo para ese maldito Wheeler. El producto parece ser insípido, pero para asegurarme lo mezclaré con el nuevo vino que estoy haciendo en casa. Quisiera asesorarme de la insipidez, ya que quiero dárselo a Rose en agua sin tratar de incitarla a beber vino. Se lo daré separadamente a Wheeler fuera y a Rose en casa. Acabo de conseguir una fuerte solución y he despejado de objetos extraños la entrada de la cueva. Rose lloriqueó como un cachorro cuando le dije que un lobo se había llevado a su perro, y Wheeler barbotó un cachorro de simpatía. Marzo 1. Por fin tengo a ese hijo de puta en el infierno. Le dije que había encontrado un nuevo saliente de una desmenuzante caliza por aquí, y él trotó tras de mí como cuchillo amarillo que es. Tenía el vino mezclado con la sustancia en una botella en mi cadera y se alegró de echar un trago cuando estuvimos allí. Lo trasegó sin un pestañeo y se desplomó antes de poder contar hasta los 3. Pero supo que era mi venganza, porque puse una cara que no pudo confundir. Vi la mirada de incompresión aparecer en su rostro mientras se tambaleaba. En un par de minutos era piedra sólida. Lo arrastré a la cueva y puse la figura de Rex afuera. Ese perro erizado bastará para mantener a la gente alejada. Comienza a ser la temporada de los cazadores primaverales. Y además hay un maldito
tísico llamado Jackson en una cabaña de la colina que se pasa la vida fisgoneando por la nieve. No quiero que mi laboratorio y mi almacén sean descubiertos. Cuando volví a casa le dije a Rose que Wheeler había encontrado un telegrama en el pueblo reclamándolo con rapidez para su casa. No sé si me creyó o no, pero no me importa. Para guardar las apariencias, embalé las cosas de Wheeler y las llevé a la colina diciéndole que iba a enviárselas. Las puse en un escondidijo en la casa abandonada de Rapiel y ahora iré por Rose. Marzo 3. No puedo hacer beber vino a Rose. Quisiera que esta sustancia fuera lo bastante insípida como para pasar desapercibida en agua. Lo he intentado con el té y el café, pero forma un precipitado y no puede utilizarse de esta manera. Si la pongo en agua tendré que moderar la dosis y confiar en una acción gradual. El señor y la señora Hawk vinieron este mediodía y tuve mucho trabajo para evitar una conversación sobre la partida de Wheeler. No debe saberse que decimos que fue reclamado desde Nueva York, ya que todos en el pueblo saben que no ha llegado ningún telegrama o que no se fue en el autobús. Rose se comporta de manera muy extraña respecto a este asunto. Tendré una pelea con ella y la encerraré en el ático. La mejor excusa es intentar que beba el vino envenenado y así lo hace, será mucho mejor. Marzo 7. Lo de Rose está hecho. No quiso beber el vino por el que usé el látigo con ella y la llevé al ático. Nunca saldrá viva. Le he dado una bandeja de pan y carne y salados y un balde de agua ligeramente contaminado 2 veces en un día. La comida salada le hará beber en abundancia y no pasará mucho antes de que produzca el efecto. No me gusta la forma en que grita sobre Wheeler cuando estoy en la puerta. El resto del tiempo guarda absoluto silencio. Marzo 9. Es condenadamente peculiar cuán neto actúa este producto en Rose. He aumentado la dosis, probablemente nunca lo note gracias a la sal que le he hecho comer. Bueno, si no le hace efecto hay multitud de formas para hacerla picar. Pero me gustaría llevar este cuidadoso plan de las estatuas a buen puerto. Volví esta mañana a la cueva y todo está bien allí. A veces oigo los pasos de Rose en el techo y pienso que se hacen más y más que antes. La sustancia está actuando efectivamente, pero es demasiado lenta. No es lo bastante fuerte para que vaya más rápido y entonces tendré que aumentar la dosis. Marzo 11. Es muy extraño, todavía vive y se mueve. El jueves por la mañana escuché trastear con una ventana, por lo que fui y le di una ración de látigos. Parecía más asustada y sus ojos parecían hinchados. Pero ella no puede saltar nunca al suelo desde esa altura y no hay por dónde descender. Tuve sueños anoche por culpa de su lentitud, arrastrando los pasos por el suelo y crispando mis nervios. A veces me parece que trata de abrir la puerta. Marzo 15. Todavía vive. A pesar de que he aumentado la dosis, hay algo extraño en eso. Ahora se arrastra y no pasea muy a menudo, pero el sonido de su reptar es horrible. Hace resonar las ventanas y también lucha contra la puerta. Acabaré con ella a latigazos si sigue así. Tengo mucho sueño. Me pregunto si Rose estará despierta. Pero debe haber bebido la poción. Esta somnolencia es anormal. Pienso que la tensión me está venciendo. Me duermo. Aquí la calambrada escritura se convierte en un garabato difuso, dando paso a una nota de caligrafía firme y evidentemente femenina que revela una gran tensión emocional. Marzo 16, 4 a.m. Esta postilla es de Rose C. Morris, a punto de morir. Por favor, avisen a mi padre, Osborne Chandler, calle 2, Mountain Top, New York. Acabo de leer lo que la bestia ha escrito. Estaba segura que había matado a Arthur Wheeler, pero no sabía cómo hasta que leí este terrible diario. Ahora sé cómo escapé. Me percaté que el agua sabía extraño y no la tomé tras el primer sorbo. La arrojé por la ventana. Ese único trago me paralizó, pero comí tan poco como me fue posible de esa carne salada y fui capaz de conseguir un poco de agua colocando platos y tazas viejos bajo las goteras del techo. Hubo 2 aguaceros. Pensaba que trataba de envenenarme, pero no sabía cómo era el veneno.
Cuanto ha escrito de mí es pura mentira. Nunca fuimos felices y pienso que me casé con él solo porque usó uno de los hechizos que era capaz de lanzar sobre la gente. Supongo que los hipnotizó a mi padre y a mí, ya que siempre fue temido y odiado y sospechoso de pactos oscuros con el demonio. Mi padre le llamó una vez el pariente del diablo y tenía razón. Nadie puede saber lo que tuve que pasar como su mujer. No era vulgar crueldad, aunque Dios sabe que era bastante cruel y me pegaba a menudo con un látigo de cuero. Era más de lo que nadie de esa época puede entender. Era una criatura monstruosa y practicaba toda clase de ceremonias infernales recibidas de parientes maternos. Trataba de hacerme ayudarle en tales ritos y no quiero ni siquiera pensar en qué consistían. Yo no quise, por eso me pegaba. Sería una blasfemia decir que lo que intentaba que yo hiciera. Puedo decir que era un asesino ya entonces, ya que se sacrificó una noche en Thunder Hill. Era sin duda pariente del diablo. En 4 ocasiones intenté escaparme, pero siempre me cogió y me pegó. Además, tenía cierto poder sobre mi mente y sobre la de mi padre. Respecto a Arthur Wheeler, no tengo nada de qué avergonzarme. Nos amábamos, pero solo de una forma honorable. Me dio el primer trato amable que tuviera desde que dejara a mi padre y trataba de rescatarme de las garras de ese diablo. Tuve algunas pláticas con mi padre y quería ayudarme llevándome al oeste. Tras mi divorcio nos hubiéramos casado. Desde que este bruto me encerró en el ático, yo había planeado escapar y matarle. Siempre guardé el veneno por la noche para el caso de poder escapar y encontrarle dormido y dárselo de alguna forma. Al principio se despertaba en cuanto trabajaba sobre el cerrojo de la puerta y comprobaba el estado de las ventanas, pero más tarde comenzó a estar cansado y a dormir más profundamente. Yo podía siempre oír sus ronquidos cuando dormía. Anoche se durmió rápidamente y forcé el cerrojo sin despertarle. Fue muy trabajoso bajar las escaleras con mi parálisis facial, pero lo logré. Lo encontré con la lámpara encendida, durmiendo sobre la mesa donde había estado escribiendo en su libro. En la esquina estaba el gran látigo que tanto había empleado conmigo. Lo usé para amarrarle a la silla de forma que no pudiera mover un solo músculo. Sujeté su cuello para poder verter cualquier cosa por su garganta sin obstáculos. Despertó cuando estaba acabando y supongo que comprendió lo que había hecho. Gritó cosas espantosas y trató de entonar fórmulas místicas, pero le sofoqué con un paño del fregadero. Luego vi en su libro lo que había escrito y me detuve a leerlo. La impresión fue terrible. Casi me desmayé 4 o 5 veces. Mi mente no estaba preparada para estas cosas. Tras eso le hablé a ese demonio durante 2 o 3 horas largas. Le dije cuánto había pensado en decirle durante todos estos años, que había sido su esclava y un montón de cosas que tenían que ver con lo leído y espantoso en ese libro. Se puso púrpura mientras lo hacía y pienso que estaba medio delirando. Luego cogí un embudo de la alacena y se lo metí en la boca tras quitarle la mordaza. Él sabía lo que iba a hacer, pero estaba indefenso. Había bajado un cubo de agua envenenada y sin el menor remordimiento le eché su buena mitad de él en el embudo. Debió ser una gran dosis, ya que casi al instante vi al bruto comenzar a ponerse rígido y convertirse en una turbia piedra gris. En 10 minutos era de piedra sólida. No me atreví a tocarle, pero el embudo de estaño tintineó de forma horrible cuando lo saqué de su boca. Quisiera haber dado a este pariente del diablo una muerte más dolorosa y lenta, pero seguramente esta fue la más adecuada para él. No hay mucho más que contar. Estoy medio paralizada y con Arthur muerto no hay nada más que me ate a esta vida. Completaré el asunto bebiendo el resto del veneno tras colocar este libro donde pueda ser encontrado. En un cuarto de hora seré una estatua de piedra. Mi único deseo es ser enterrada junto a la estatua que fuera Arthur, cuando sea encontrado en la cueva donde lo dejó este demonio. El pobre y confiado Rex debe estar a nuestros pies. No me importa lo que pase con el demonio de piedra atado a la silla. Bueno, rea. Se acabó la música. Gordo. ¿Se acabó la música? No. ¿O está muy duro? Se acabó. Se puso otra cosa.
Yo no escucho la Bueno. música. No, pues ya. Era el final. Bueno, marica, igual muy bueno. Hablemos del cuento. ¿Le prestaste atención o te dormiste? No, marica, hubo un momento cuando, bueno, empezó la historia con mucha tos. Sí, siempre Y voy. terminó la historia con mucha tos. Pero me dio mucho, pues cuando empieza la historia que empiezan a contar como que pasaran cosas raras y decidieron ir y todo el asunto. Primero que tuvieron, ese parchecito sí me lo pierdo, gracias. No voy a ir a ninguna No, cueva pero nunca. marica, la realmente me atrapó mucho fue cuando él empieza a contar su historia con fechas, o sea, cuando empieza a contar, marica, yo soy de esta familia, venimos a hacer cosas así, tenemos esta tradición, hay muchas terminologías que se utilizan en otro tipo de historias y de tierra oscura, por ejemplo, el tipo de rol, lo que es el sabbat, que son como misas negras y como tipo de, me pareció muy interesante eso. Y realmente como la tradición entre familias de mucho poder místico en el coso me atrapó mucho. Si era un loco, pues sí, pero realmente le montaron los cachos durísimo. Y un loco con cachos montados es bien peligroso. Entonces el man hizo su vuelta y fue algo como trágico porque realmente no hubo nadie redimido, no, y que también a veces es bueno este tipo de historias. Sí, Pero la verdad sí es bien, o sea, él intentó sofocar y asustar a alguien, pero el último el que estaba asustado era él. O sí. sea, él siempre tenía un miedo de por qué no se muere, o Ujú. que se moviera ella arriba, y te imaginas vos con esa zozobra y que empiezas a escuchar pasos. Exacto. Eso debe ser bien espeluznante también. Lo que vio el victimario, se colocó víctima al final. Ujú. Entonces fue muy entretenido. Sí, eso me pareció también bastante interesante. Yo debo confesar que el libro no lo he leído nunca, Ujú. entonces para mí cada palabra que leía pues era algo nuevo que iba sabiendo, ¿cierto? Me Creo gustó. que jugó mucho con eh, con la, con lo que los posibles finales o el posible cierre que le podía dar uno a la historia, ¿cierto? Él jugó mucho con que al principio pues nos daban una idea de que habían personas pues o unas estatuas de piedra, entonces uno pensaba como que de pronto el Medusa. lugar él era Exacto, cierto, no. era un Yo lugar, lo de los gases sí me pareció raro, pero por ejemplo sí, cuando yo siempre como de pronto es algo más místico y como hay un Cthulhu aquí en la uh-huh, portada, yo empecé a pensar, bueno, marica, el tipo de la historia griega de uh-huh, Medusa, de los ojos exacto, de Medusa, entonces pensé que era más por ese lado. que era de pronto un lugar místico en donde había algún espectro pues Es que correcto. convirtiera en piedra a las personas, en fin. Luego nos vamos más allá y pensar que era, bueno, que el loco Dan, entonces pensábamos que de pronto pudo haber sido un asesino, que quién sabe de qué manera Pero muy raro, los es, petrificó, es ¿cierto? correcto. Que esa era, fue la pregunta que hicieron Que era el los loco, que era protagonistas el siempre, que estaba muy raro, exacto. estaba muy sospechoso, era como este es el sospechoso para que la gente Ujú. piense que es la gonorrea, pero no. Ujú. Y ellos van y entran a la cabaña esta y se dan cuenta que los dos están petrificados también, que están igual que el amigo que estaba en la montaña y que el perro, entonces pues ahí como que, hey, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cierto? Hasta que encuentran lo que al final nos da Todo el como contexto, todo el todo contexto el de la contexto. historia, que fue el libro este que tenía, o el diario en el que resume todo lo Donde el que man está se haciendo. desahogaba pues y también deja Sí. como, porque también es mucho de ese tipo de familias que tan místicas y como que quieren Ujú. dejar todo por Tanto poder, generaciones, sí, entonces les gusta mucho dar todo por escrito como para que exacto. continúen los procesos. Lo que yo me vengo a dar cuenta es que realmente a mí el terror no me estorba ni me asusto, Ujú. sino que a mí lo que me choca es como que el suspenso de la parte del susto, del grito, de algo que Exacto, aumenta el crescendo de la música y pan, eso es lo que no me gusta, pero la historia me exacto, atrapa mucho no es y me un gusta. terror que tú digas, hey, No, o puede, o porque de pronto es que lo que a uno lo asusta es como esa parte de donde tú estás tranquilito, en las películas tranquilito, sí, y y de te un momento asustan, a otro exacto, sale, uy, eso no es me como gusta, que, eso me cierto, parece una pero mierda. leer historias de terror al fin de cuentas termina siendo Sí, es que hasta te tiene que atrapante. narrar, porque es que hay una narración, entonces no te va a generar un susto porque te van Ujú. atrapando a que te metas allá y que Como al te lleven allá, suspenso, exacto, el suspense, y exactamente. entonces hay un contexto y se entiende todo muy bien. Me Ujú. encantó, Sí, marica, me un buen encantó. cuento. La verdad es un poco difícil de leer porque tenía varias palabras
en inglés y como En lugares de pronto inglés que son típicas para ellos, y porque realmente el cuento, si tú, pues si lo lees bien, yo traté de leerlo muy a mi manera, pero si lo lees bien está escrito como en español de España. ok. Entonces tenía varias cosas que era Vosotros como vos veréis y no sé qué, y pudierais, y yo era como que no, yo lo leo más a mi manera. La versión latina, esa es la versión del La doblaje versión latino que latina. tanto odia la gente. La versión en donde no es lo ves, no, Es sino que Wolverine. está bien. Bueno, entonces el caso fue, pues sí, pero muy interesante. Creo que es un libro que podemos seguir abordando. Uy, sí, muy bueno. Tienen Y también que escribir si les gusta un marica que siendo así todo el tiempo, como 20 minutos. sí, O si sigue ella solita también, que también puede no, ser cool, porque cool, cool, pueden cool. ser capítulos sola y pueden ser capítulos con el gordo, inclusive Está bien, con otros invitados, está porque bien. sería muy chévere. De hecho, muchas personas me han dicho, hey, cuando vayas a hablar de este libro me puedes invitar y sería, pues si Muy el chévere. gordo lo permite, que este es su lugar y su templo. Ah, no, marica, usted sabe que eso aquí es más de Y todo el mundo que mío. poder invitar a otras personas porque la mirada que ambos o tenemos o podemos tener, la interpretación de un libro puede ser muy distinta. En Ujú. estos momentos de pronto coincidimos en muchas cosas, pero un libro completo, una historia completa, tú la Eso puedes es muy chévere, o interpretar sea, hacer, de una hacer manera. también como diálogos Exacto. o decir, bueno, algo que ya nos hayamos, que nos sepamos los dos. Supongamos, venga, interactuemos sobre un cierto película que también es libro y las Exactamente. diferencias entre las dos y qué opina cada uno de cosas. Y es muy chévere también ese tipo de juntarse a hablar de temas que nos Exacto. Y apasionan. por eso convencí al gordo de que estuviera hoy en este episodio, que espero que les haya gustado. La historia fue un poco larga, el episodio es un poco largo, pero espero que lo vean, que lo escuchen, porque va a ser pues bastante interesante, ya que es una historia un poco atrapante, con un final un poco, no sé, para mí fue inesperado, porque al final no pensé que o sea, sí, yo sí decía como el señor también estaba en piedra, ¿cierto? Pero no pensé en ningún momento como que la muchacha fuera a O reaccionar, sea, la cuando esposa. el muchacho estaba, cuando el señor estaba en piedra y que empezaron a leer el libro, yo me distraje. Entonces, para acabar de gustar, yo nunca supe que el señor estaba en piedra. Ah, Yo, ok. perdón. Entonces al final yo dije que, pues, entonces el man se suicidó después, pero ¿cómo se suicidó después? Eso. Estaba pensando como yo, pensé que la mataba a ella y después él se Yo suicidaba. lo que pensaba era que el man la mató y que en algún momento el demonio o aquel El peso, espíritu o lo que exacto, hubiera invocado se le apareció a él y le dijo, tú tienes que pagar por lo que sí, por lo el que tributo. hiciste, exacto, como que te cambia una vida por las que bueno, en fin. Ujú. Y Y de yo dije, chimba. pasó eso, ¿cierto? Pero jamás me imaginé que fue la esposa la que al final, Pero muy chimba que pues, no te lo hayas leído, porque es exacto. sentirlo a la vez los dos, entonces tenemos Ujú, más fácil que cuando uno de pronto cuenta una historia que ya sabe el final y uno ujú, quiere, y es más, uno se fija mucho en la impresión de la gente o sí. en la reacción de la gente cuando lo escucha, pero cuando los dos estamos sin contexto es muy, muy divertido. Sí, no, la verdad fue un cuento muy interesante, Buen muy capítulo. bueno que lo pudiéramos conversar y bueno, espero que les guste esa nueva Forma, forma, formato. ese nuevo formato de hacer Lea con Ale. Muchas gracias Chao. por estar aquí y Chao. bye. A marica no grave. No